Hace unas semanas, un oyente de Radio Solidaria, aquí en España, desde Asturias, John, me propuso hablar sobre la unción de Dios. Y la verdad que es un tema muy difícil de exponer. He estado incluso preguntando a varios compañeros para que me den algunos apoyos para mencionar versículos. Y queremos traer este tema porque es interesante. No solo porque es una propuesta de John, sino porque es un tema que hay que tratar. La unción de Dios. El gran éxito que han obtenido algunas personas es debido a que han sabido depender de la unción de Dios. Sin la unción, nadie tiene éxito. La iglesia de hoy necesita desesperadamente la unción del Espíritu Santo. Muchos hablan de la unción, pero ¿cuántos realmente entienden lo que es la unción? Antes de mencionar qué es la unción, vamos a presentaros qué no es la unción. No es una habilidad natural, no es un show externo, no es una oratoria espectacular, no es emociones del momento, no es gritar mucho, no es hablar suave. La unción proviene de Dios y fluye en nuestro corazón. Y fluye en los corazones quebrantados y en los corazones humildes delante del Señor. ¿Qué es unción? En hebreo es balal. Su raíz significa inundar, rebosar con aceite. Dasen. Su raíz significa estar gordo, estar especialmente satisfecho. Ungir. En griego, aleifo significa ungir con perfume. En crío significa cubrir con aceite. Epicrio significa cubrir, frotar por encima. Palabras para describir unción en español. Untar con aceite. Incluso también perteneciente a la familia de unción, ungido. Una persona consagrada para Dios. Ahora combinamos estas definiciones y unción es el acto mediante el cual Dios consagra, Dios unge, Dios capacita a un individuo con sus cualidades y sus virtudes con el propósito de que le sirva para su obra. Eso es lo que significa unción. Es el acto mediante el cual Dios consagra, unge y capacita a un individuo. Salmo 92, versículo 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. La definición bíblica de unción es cuando el Espíritu Santo nos imparte y nos cubre, nos arropa con sus características, con sus cualidades, con sus virtudes. Nos frota, nos unge con su personalidad, con su carácter. La palabra poder en griego es dunamis, que significa la habilidad de obtener resultados. Unción sería la habilidad para obtener grandes resultados. Por ejemplo, un cantante puede cantar bien, pero con la unción cantará maravillosamente bien. Si usted es una ama de casa, un empleado, la unción está sobre ti. Tendrás grandes resultados en lo que estás haciendo. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. ¿Cómo nos afecta la ausencia de la unción? Pues si ponemos un ejemplo, este micrófono que yo tengo aquí en el estudio funciona con electricidad y mi voz se escucha, ¿verdad? No hay resultado. Sin la unción no se puede ver resultados en una vida espiritual. Vamos a hablar de la unción en el Antiguo Testamento. Era solo depositada sobre cierto tipo de personas. Podían ser reyes, sacerdotes y profetas. Dios consagra y los capacita. Y esta unción venía por un tiempo específico y después se iba, no era permanente.
Y luego tenemos la unción en el Nuevo Testamento. Y Dios nos da la unción de dos maneras. La unción interna, la que menciona Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Y Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le voy a dar será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Está la unción interna. Pero ¿cuál es el propósito de la unción interna en nosotros? Hay dos opciones y hay dos puntos. Enseñar. Dios usa la unción para enseñarnos todas las cosas. Primera de Juan capítulo 2 versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os he enseñado, permaneced en él. Es decir, que la unción nos enseña, pero la unción también nos guía. Es un testimonio interior en nuestro espíritu que nos guía a toda la verdad. Y luego la unción sobre nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. La unción es para llevar a cabo el llamado de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña que hay una medida de unción. La unción especial o unción sobre hace dos cosas: capacitar y consagrar. Hechos capítulo 19. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delante de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Con la unción vienen los milagros. Con la unción de Dios vienen las sanidades, vienen los prodigios. Dios desea un balance entre lo que es el carácter y el carisma, el fruto y el poder. Hay gente que hace demasiado énfasis en el carisma y poco en el carácter. Si buscas en internet, en el diccionario, ¿qué es carisma? Carisma es el conjunto de habilidades y dones dados por Dios por los cuales no tuvimos que hacer nada para recibirlos. ¿Qué es el carácter? Es lo que somos internamente, es lo que pensamos, es lo que hacemos cuando estamos solos. Es la manera de reaccionar cuando estamos bajo la presión en público o en privado. Y justamente ayer recibíamos la visita de Diego Izaguirre y nos compartía sobre esto. El éxito en privado y el éxito en público. Nos ponía un ejemplo. ¿Cuál es el secreto del éxito? El secreto. Ahí está la clave de todo. En nuestra intimidad, en nuestra relación personal con Dios cada día, en lo que haces en privado. Tu carácter se forja también en tu intimidad. El fundamento de todo líder es su carácter. Esa es la base donde se edifica un ministerio. Si estás bien fundamentado, podrás levantar un ministerio fuerte, una empresa fuerte, un matrimonio sólido. Una persona con mal carácter puede destruir en un segundo lo que le ha tomado años en edificar. Con un mal carácter se puede herir a una persona. Cuando la unción de Dios, el carácter de Dios no está en tu vida, tú puedes maltratar a una persona. Con un mal testimonio se puede manchar el evangelio, causar conflictos en la iglesia, tener matrimonios en conflictos. Por ejemplo, un músico toca bien en la iglesia, pero a lo mejor en su casa es violento y tiene una vida doble. He puesto un ejemplo de músico, pero puede ser incluso un pastor o un diácono o cualquier otra persona. Personas como él necesitan de mentores que lo tomen de la mano, que los guíe, que los corrija, que los ame y que los ayude a madurar en carácter. Nosotros debemos actuar así en público como en privado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces, carisma es el talento y la habilidad dada por Dios cuando somos llamados a servirle y no tuvimos que hacer nada para ganarlo.
El que se comparta la palabra, el que una persona sea pastor en una iglesia, es un don, es un regalo que Dios nos da. ¿Qué es el carácter? Lo podemos definir como la suma total de sus características positivas y negativas, y que salen a la superficie, que salen a la luz. Por ejemplo, usted se golpea en la cabeza y le duele, y a lo mejor dijo una palabra fea. Ese es su carácter. Así es usted. El carácter de una persona se manifiesta de 6 maneras. En el pensamiento, en los valores, en las motivaciones, en las actitudes, en los sentimientos y, como hemos mencionado en este ejemplo, en las acciones. Mi carácter se ve reflejado cuando me golpeo y de mi boca salen malas palabras. Por ejemplo, en el pensamiento, es cuando un individuo tiene malos pensamientos y medita en ellos. En los valores, lo podemos definir como algo que hacemos en forma constante y está basado en los principios de la palabra. Es actuar de acuerdo a nuestras, creencias, a lo que somos interiormente. Luego tenemos en las motivaciones. Lo que nos motiva a ejecutar lo que hacemos nace del carácter. Si la motivación es incorrecta, refleja quiénes somos por dentro. Luego llegan las actitudes. Estas nacen del carácter. Una actitud negativa o positiva es contagiosa. Luego llegan los sentimientos, que los expresamos a través de nuestro carácter. Algunas veces tenemos malos sentimientos hacia otros. Y por último, las acciones. El carácter se refleja por nuestras acciones hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Para tener un buen carácter tenemos que morir a nuestro ego. Tenemos que morir a nuestra imagen. Tenemos que morir a nuestros sueños, a nuestros deseos. Crucificar la carne. El carisma es dado, el carácter es desarrollado. Son 2 cosas diferentes, pero parece que pertenecen a la misma familia. El carisma es dado, el carácter se desarrolla. ¿Cómo se desarrolla el carácter en nosotros? Con el trato cada día con Dios. Estos son instrumentos diseñados para Dios, para desarrollar nuestro carácter. Las pruebas, las tribulaciones, estas están diseñadas para pulir, para desarrollar, para mejorar nuestro carácter. Y claro, luego el carácter tiene cualidades. Y escuchaba hace poquito al pastor Javier Jiménez de la Iglesia Cuerpo de Cristo y hablaba sobre el carácter, sobre nuestro carácter que se forja por medio del ambiente donde estás. Y el carácter tiene cualidades importantes. El Señor no usa ni derrama su unción en personas cuyas motivaciones y propósitos sean para engrandecer al hombre, al ministerio. Las personas íntegras cumplen su palabra en todo tiempo. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. La integridad de los rectos los encamina, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Cualidades importantes del carácter. La humildad. Es reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos, proviene de Dios. Es saber quiénes somos en Cristo. Es tener la habilidad de transferir la gloria de Dios. Todo el que desea fluir en la unción debe caminar en humildad. Otro punto sería la obediencia. Hay virtudes que hacen a un hombre y a una mujer grandes delante de Dios. Y una de esas virtudes, una de esas cualidades es porque son personas obedientes. Dice la palabra, quiero obediencia y no sacrificio. Un pequeño acto de obediencia puede abrir grandes puertas en el Señor. Juan el Bautista nunca sanó a un enfermo, por lo menos no lo dice la palabra. Nunca resucitó a un muerto, nunca abrió el mar, no hizo milagros. Sin embargo, Jesús dijo de él, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Mateo capítulo 11, versículo 11. Obediente fue hasta la muerte Juan el Bautista. Y lo bonito de Juan el Bautista es que supo echarse a un lado. Tenía su ministerio y vio que llegó su hora y dijo, me tengo que echar a un lado. Es necesario que yo mengüe y que Jesús crezca. Se apartó y dejó que Jesús pasara. Fue obediencia. Fue su obediencia al llamado de Dios a su vida.
En otras palabras, la obediencia impresiona al Señor y nos puede llevar a hacer grandes cosas delante de sus ojos, y no delante de los ojos de los hombres. Que esto es lo que ayer nuestro hermano Diego Izaguirre nos compartía en el devocional que tuvimos ayer por la noche con los jóvenes. ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Con qué objetivo hacemos las cosas? ¿Para impresionar a los hombres o para impresionar a Dios? Hablamos de la obediencia, pero también está la sumisión. Es cuando le damos cuentas a alguien por nuestras acciones y decisiones. ¿Y a quién tenemos que rendir cuentas de nuestras acciones y decisiones? ¿A Dios? A lo mejor las tienes que rendir a tu padre, a tu madre, a tu pastor, a tu líder de jóvenes, a tu autoridad. Tenemos que dar cuentas de todo. ¿Por qué debo ser sumiso? Porque cuando eres sumiso, tienes una cobertura espiritual. Cuando dependes de tu pastor, cuando tienes a tu pastor como autoridad tuya, tienes una cobertura. Tienes una protección. No solo la protección de Dios sobre tu vida, que es la más importante, tienes la cobertura y la protección en tu vida y en el ministerio de tu pastor, de tu líder. Eso es sumisión. Y luego llega la pureza. En el Antiguo Testamento, cuando una persona era ungida, pasaba por un proceso de limpieza. Dios derramaba de su unción en vasos limpios. Cuando hablamos de pureza, hablamos de cosas importantes. Todo lo que lleve a cabo, hágalo en el nombre de Jesús. Es lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 17. Hazlo de todo corazón. Hágalo de todo corazón. Implica con todas las fuerzas, con toda tu inteligencia, con todo lo que puedes dar. Y no para los hombres, sino para Dios. Ayer Diego nos hablaba esto. A mí me gusta que reconozcan mi trabajo. Me gusta que me digan, oye, has hecho un buen trabajo. A mí me gusta, ¿sabes por qué? Porque eso te anima. Y sabes que a lo mejor en tu ignorancia piensas que no estás llegando lejos con tu ministerio, pero cuando escuchas a personas y dicen, oye, has compartido esta palabra que el Señor ha puesto en tu vida y me he sentido identificada, te doy gracias por estar ahí. Oye, a uno le llena de alegría, de gozo. A mí me gusta que me den la palmada en la espalda. Me gusta porque necesito saber que lo que estoy haciendo está bien. Pero esa no es la motivación correcta. ¿Para quién estoy haciendo las cosas? ¿Para Dios o para el hombre? ¿Para agradar a Dios o para agradar al hombre? Si cantas, si predicas, si danzas, no lo hagas a medias. Hazlo con todo el corazón. Y hazlo para agradar a Dios. Está bien que recibas el aplauso del hombre, porque a todos nos gusta que se nos reconozca el trabajo. Pero busca la aprobación de Dios. Esa es la más importante. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Hágalo para la gloria de Dios, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3, 24. Otra de las cualidades es la compasión. Significa sentir el dolor de otro. Hace poco hemos presentado la diferencia entre compasión y lástima. Y no es lo mismo. Compasión es esto, sentir el dolor de la otra persona, ser tocado en las entrañas por la necesidad del otro. La unción es dada a aquellos hombres y mujeres que andan y caminan en compasión. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. No dice lástima, no tuvo pena de ellos. Porque la lástima y la pena solo se quedan en la teoría, pero la compasión se demuestra luego en la práctica. Esa es la diferencia entre compasión y lástima. Todo creyente, todo líder, todo ministro, toda mujer que desea fluir en la unción tiene que tener denuedo como parte de su vida. Por eso el denuedo es importante, por eso la compasión en la vida de un cristiano es importante. La palabra denuedo viene del griego paresia, que significa osadía, audicia, atrevimiento, franqueza a la hora de hablar, a la hora de actuar. Por eso todo líder, todo creyente, todo ministro, toda mujer necesita que la unción fluya con denuedo y que se haga parte de su vida. Y luego llega la unidad que significa ser todos de una sola mente, compartir un solo propósito. Y hay ciertas cosas que abren los cielos para que la unción se derrame. Una de ellas es la unidad, la oración, ofrendarnos cada día.
Y luego la unidad trae una multiplicación de poder y de unción. Y luego llega la madurez, que consiste en reconocer quiénes somos y estar seguros de nuestro llamado, sin sentirnos ofendidos o amenazados por el éxito o los talentos de otros. ¿Cuáles son los propósitos de la unción en la vida de un cristiano? ¿Para qué es la unción? Resumiendo todo, para consagrar personas y cosas a Dios y a su servicio. La unción en una persona es lo que la aparta para ser consagrada al servicio de Dios. El ejemplo, Aarón. Con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y los santificarás para que sean mis sacerdotes. Éxodo 24. ¿Para qué es la unción? Para capacitar al discípulo a llevar a cabo su ministerio. La unción no solo consagra y aparta, sino que también capacita para toda buena obra. Si la unción no está en las personas, nos cansamos. Poder significa habilidad y fuerza para llevar a cabo cualquier obra y trabajo dado por Dios. Y sobre todo, ¿para qué sirve la unción? Para crear celo y pasión por Dios. Hay dos cosas que a veces nos hacen falta a nosotros, a la iglesia. Pasión, celo por la obra del Señor. Hay gente que hace su trabajo sin pasión, porque sí, porque es así. Lo hacen por obligación. Hago este trabajo porque tengo que llevar dinero a mi casa para que podamos subsistir a final de mes. Es una motivación, lo creas o no, correcta. Necesito un trabajo para llevar economía a mi casa. Pero ¿tú te imaginas trabajar en un trabajo apasionado? Y encima, como hemos mencionado, haciéndolo para Dios y no para los hombres. Debemos desarrollar un celo por la obra del Señor. En cualquier ministerio, valorar el ministerio donde estamos trabajando. Con pasión, con celo por la obra del Señor. Y además, cuando la unción de Dios está sobre tu vida, destruyes las obras del diablo. La unción rompe todo yugo y opresión del diablo. Donde está la unción hay manifestación de demonios, porque ellos son atormentados por la unción. Isaías capítulo 10, versículo 27. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando la unción de Dios está sobre tu vida, tú destruyes las obras del diablo. Cuando la unción de Dios está sobre tu vida, sanas a los quebrantados de corazón. Traes libertad a los cautivos. La unción nos fue dada para libertar a personas cautivas del vicio, de otras ataduras, heridas del pasado, deseos compulsivos. Personas incluso que a lo mejor tienen que romper esa cadena de hablar malas palabras. Libertar a los oprimidos. La unción del Espíritu Santo es la mejor manera de libertar a los oprimidos. Capacitar al creyente con dones. Eso es lo que hace la unción. Y esos dones se ponen al servicio de la obra, al servicio del ministerio del Señor. Nosotros somos llamados a libertar a los cautivos, a sanar enfermos, a sanar quebrantados de corazón, a predicar salvación a otros. La unción de Dios ilumina la palabra, ensancha, enriquece el entendimiento, nos capacita para afianzarnos cada vez más en Dios. Pero la unción demanda una entrega total. Esto es la clave de todo. Entrega total a Dios. ¿Quieres la unción de Dios sobre tu vida? El Señor te va a querer solo para Él. Y a veces ponemos al Señor en un segundo plano. Le ponemos como el segundo plato, o incluso como el tercero, el postre. El Señor quiere ser lo más importante en tu vida. Por eso, entrega total. ¿Quieres la unción de Dios? Entrégate por completo a Él. Radio Solidaria, una radio comprometida.